¿Qué tal, doctor? Bienvenido a Legis.p nuevamente, su casa. Muchas gracias por la cordial invitación, estimado Francisco, y mi gratitud a todo el equipo de producción de Legis.p y también agradecimiento a todas las gestiones para que el público asistente pueda compartir estos momentos académico-profesionales por medio de la plataforma virtual. ¿Quién no ha escuchado, doctor, decir a abogados, incluso a las personas cuando cuestionan el trabajo de un perito médico, para el médico legista, para el perito médico, los golpes de la persona agraviada no son lesiones graves, son lesiones leves? Esto es un mal hábito, una mala práctica, incluso que muchos abogados replican en audiencias, incluso en su vida académica. ¿Puede un perito médico determinar si es que los golpes de una persona agraviada son lesiones graves o lesiones leves? Sí, efectivamente, estimado Francisco, es una, podríamos decir, una costumbre el siempre solicitar al perito médico que examina a una persona quien refiere haber sido agredida físicamente, que se pronuncie respecto a si estas lesiones son lesiones leves o graves. Hay que tener aquí presente lo siguiente. Los peritos médicos que examinamos a personas describimos si la persona presenta o no lesiones traumáticas, comúnmente llamado como golpes. Pero no solamente describimos que hay golpes, podemos describir, por ejemplo, que existen lesiones ocasionadas por un agente con punta, con filo, lesiones ocasionadas por agentes térmicos, llamemos al agua hervida, caliente, ¿no? Casi al hervor. O sea, diferentes lesiones, no solamente golpes. Y esas lesiones, luego de haber sido descritas en el certificado médico legal, pues van a ser cuantificadas respecto a los días que requiere la persona, ya sean días de atención o asistencia como días de incapacidad. Mas no estamos los peritos médicos facultados a concluir o pronunciarnos si existen lesiones leves o graves. ¿Por qué? Porque recordemos, todos los profesionales en derecho lo saben, lesiones leves o lesiones graves son tipos penales que están establecidos en el ordenamiento jurídico penal, en el Código Penal. Así es que es incorrecto solicitar que el médico se pronuncie respecto a esos tipos penales. Es muy semejante como que uno examinara como médico a una menor que refiere ser víctima de violación sexual. El médico luego del examen no se va a pronunciar a que si existe o no violación sexual. ¿Por qué? Porque la violación sexual es también un tipo penal, es un delito contra la libertad sexual. Nosotros los peritos médicos no estamos facultados para esa determinación. Eso será pues denunciado por el órgano competente, en este caso el Ministerio Público, y de ser el caso, pues se emitirá la sentencia a nivel judicial correspondiente. O sea, en el informe médico, el perito médico tiene que consignar si hay lesiones traumáticas. Sin embargo, podría agregar, ¿existen lesiones traumáticas severas? Así es. Miren, el médico luego del examen va a concluir si existen lesiones o no existen lesiones. ¿Nada más? Si existen lesiones, tiene que concluir si son lesiones traumáticas o no, porque también pueden existir lesiones ocasionadas por una infección o enfermedad. Si son lesiones traumáticas, luego viene la determinación de que si son lesiones traumáticas recientes o antiguas. Hablamos de lesiones traumáticas recientes si son las que observa el médico luego de, por ejemplo, haberse ocurrido la agresión en los primeros 10 días. Si a una persona la golpean y va inmediatamente al médico legista, esas son lesiones traumáticas recientes. Pero si va a los 3 días, también son lesiones traumáticas recientes, solo que la lesión cambiará, por ejemplo, de color. Si va a los 5 días, también es considerada una lesión traumática reciente. Entonces, esa es la conclusión o aporte que hace el perito médico, determinar si hay lesiones traumáticas recientes o no. Y si son lesiones traumáticas recientes, también debe de determinar o identificar el agente causante de esta lesión. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces nos preguntan a los peritos médicos, ¿usted también determina el agente causante de la lesión? Sí, entonces dígame si fue Pedro López o Juan Pérez. Eso es incorrecto. Estoy mencionando estos nombres, por ejemplo. Eso es incorrecto porque nosotros no determinamos el autor o quién agredió a la persona. Solamente determinamos la parte científica, lesiones traumáticas recientes ocasionadas por un elemento, un agente o un medio, por ejemplo,
contuso, que es algo duro, si es algo con filo, si es algo con punta. El tipo de herida. El tipo de lesión. Eso es importante que lo conozcamos, más no estar determinando algo que no estamos facultados para O sea, hacer. dicho en otros términos, lo que hace el perito médico es proveerle de herramientas para que el juez eventualmente pueda aclarar las dudas respecto a un determinado caso. Así es, así es. Nosotros somos un medio científico para que el que esté investigando y acusa, estamos hablando del representante del Ministerio Público, y el que escucha la acusación y va a sentenciar, pues tenga ese bagaje de conocimientos médicos científicos para la emisión de la sentencia correspondiente al tipo penal denunciado. ¿Cuál es la diferencia, doctor, entre una lesión y una herida? Y miren, la lesión traumática, también llamado traumatismo, puede presentarse en diferentes formas. Por ejemplo, si a alguien lo golpean aquí en la cara, pues se va a ocasionar, producto de la contusión, una hinchazón. Recuerda, una hinchazón. Eso que está hinchado tiene un nombre, porque es una lesión traumática. El nombre de esta lesión traumática sería la tumefacción. Algunos también lo llaman edema traumático. Tumefacción. Pero también puede ocasionar una ruptura de vasos sanguíneos que están debajo de la piel, vasos sanguíneos llamados capilares. Entonces va a haber una extravasación sanguínea o salida de sangre debajo de la piel. Eso va a tener un color. Hoy, por ejemplo, ¿de qué color es la sangre? Roja. Hoy, por ejemplo, esa extravasación o salida de sangre debajo de la piel será pues roja. Mañana cambiará de color. Mañana será violácea. Si pasarán los días, será verduzca. Bueno, esa lesión, por ejemplo, se llama equimosis. Y la pregunta directa es, ¿qué es una herida? Bueno, la herida ya es una, le llamamos los peritos médicos, una solución de continuidad. Para que me entienda el público que nos está siguiendo este sistema de capacitación virtual, pues la piel se abre. La piel se abre y hay un sangrado, porque es algo pues que genera una ruptura también de vasos sanguíneos profundos. Eso es una herida. Si a alguien le tiran una piedra en la cabeza, ¿la piedra qué elemento sería? La piedra es un elemento duro, que tiene bordes romos, no tiene bordes cortantes. Si es un elemento u objeto que es duro y tiene bordes romos, a eso se le llama agente o elemento contuso. Algunos incluso le llaman contundente. ¿Y si la piedra tiene filos, puede ser contuso cortante? Puede también examinarse el elemento causante y si tiene filo, ya la lesión cambiaría de nombre. Si a alguien le tiran una piedra y se abre la piel, esa sería, ¿sería un raspón o sería una herida? Es una herida. ¿Por qué? Porque la piel se ha abierto. ¿Y si queda solamente a nivel de la epidermis? Si fuera solamente un raspón, eso no se llama herida, eso se llama excoriación. Entonces, si es que a alguien le tiran una piedra y la piel se abre, esa sería una herida contusa. En cambio, si el objeto tiene peso y tiene filo, y le tiran ese objeto, por ejemplo, un machete o un hacha en la cabeza, esa no sería una herida contusa, esa sería una herida contuso cortante. Entonces es muy importante que los profesionales del derecho... ¿Por qué es importante? Esa era mi segunda pregunta. Es muy importante porque con eso se identifica el medio o agente o elemento que utiliza la persona que ocasionó la lesión traumática. Y eso lo tiene que valorar pues el que investiga la lesión. ¿Cómo le puede servir al abogado, litigante, y este tipo de información técnica científica para que él pueda plantear una mejor estrategia a su caso? Mire, si a alguien le tiran un golpe aquí en la cara y solo se hincha, será diferente si a alguien le tiran un golpe aquí en la cara y se abre la piel. O sea, estamos hablando de una herida. Si es que solamente se hincha, le llamamos tumefacción. Pero si es que la piel se abre, se le llama herida. ¿De qué tipo? Como es algo duro, herida contusa. Yo le pregunto, y se lo pregunto a todos los que están siguiéndonos en esta plataforma virtual. Si yo veo una lesión llamada tumefacción o una herida, puedo determinar, si es que estoy investigando el caso, la intencionalidad en la agresión o no. Claro que sí. Pero el perito médico no determina intencionalidad en su pericia. ¿Quién lo debe interpretar? El abogado que está investigando este caso. No es lo mismo tener un golpe con hinchazón que tener un golpe con una herida. Y, lógicamente, no es lo mismo si no solamente hay herida, míreme, si no hay aquí una fractura. Dígame,
¿Acaso la intención, la fuerza, ustedes y los conocedores en derecho le llaman el dolo, es igual en la interpretación de las lesiones? No, es diferente. ¿Puede un perito médico consignar en su informe cuántas veces ha sido golpeada esta persona para llegar a ese nivel de gravosidad en la herida? Es otra pregunta que generalmente nos hacen y felicito que lo hagas en este tipo de capacitación virtual. Nosotros no determinamos, autoría, o sea, no decimos que tal persona lo hizo. Y tampoco determinamos los días en que la persona fue agredida, salvo presente lesiones con diferente coloración. Aunque para algunos tratadistas en medicina legal, el describir una coloración no sería tan objetiva. Bueno, algunos tienen ese punto de vista, otros no. Uno, por ejemplo, puede examinar a una persona y encontrar una equimosis, porque ese es el nombre del clásico llamado moretón. Una equimosis es de color violácea, pero otra equimosis es de color verduzca. Yo le pregunto, ambas equimosis, una de color violácea o morada, para que me entiendan, y una equimosis de color verduzca, ¿habrán sido ocasionadas el mismo día o en diferentes días? La cronología es clara aquí. De acuerdo a la coloración, se establece cuándo fue producida la lesión. Entonces, eso tiene que preguntarse al perito. Cuando uno está frente a un, por ejemplo, fiscal que está investigando un caso y se somete a las preguntas del interrogatorio, pues debe también ilustrar al fiscal hacia dónde debe ir dirigida su acusación penal. Pero también tiene que ilustrar al abogado de la defensa, porque él va a querer preguntar muchas cosas. Y lo hace en las diferentes audiencias. Nos pregunta, doctor, y de acuerdo a la coloración, ¿se puede determinar en qué día se ocasionó la lesión? ¿Qué tenemos que responder los peritos? Claro que sí, porque hay una base científica de por medio. Así es que el determinar el número de agresiones, la cantidad de lesiones que presenta la persona, también pues debe ser respondida de acuerdo a la facultad que tiene el perito médico. A usted le hacen esa pregunta, sin embargo, la otra parte también podría alegarte que existen ciertos tratadistas que no comparten esa postura. Así es. Y estaríamos alcanzando un nivel de discusión muchísimo más técnico-científico. Eso es bueno. Las discusiones técnico-científicos es lo que a nosotros los peritos, pues llamémosle, nos encanta que nos pregunten sobre este tema. El cuestionamiento pertinente en ese caso podría ser, existen estos tratadistas Así que es. sostienen otra cosa. Así es. Además, miren, respecto a la coloración de ese moretón, yo tengo una piel muy semejante a la de usted, por el color. Somos trigueños. Diferentes que agredan a una persona de tez más blanca, ¿cierto? ¿En quién se va a notar más la equimosis rojiza? ¿En la persona que es de piel muy blanca o en nosotros? Pues en la persona que se ve de color pues blanca. En cambio nosotros los de piel trigueña, si presentamos una equimosis, pues probablemente en el primer día no lo vamos a presentar de color rojizo como la sangre, sino lo vamos a observar esta persona con lesiones con una coloración un poco más oscura. Entonces hay diferentes clasificaciones. Yo siempre que voy a un debate, por ejemplo, pericial, y me hacen este tipo de cuestionamiento, en primer lugar siempre permito que el que me haga el cuestionamiento pues sea un perito médico. Alguien que no sea médico no me podría cuestionar. Entonces el perito médico de parte muchas veces cuestiona esto, lo que hemos mencionado. Y me pregunta, ¿en base a qué referencia bibliográfica o científica yo estoy acreditando que la equimosis, por ejemplo, o moretón color verduzco no es en las primeras 24 horas, sino es en las 48 o 72 horas posteriores a la agresión? Pues yo tengo que mostrar mi referencia bibliográfica. Hay mucho escrito en los diferentes medios o fuentes de información científica. ¿Qué sucede? Que esta persona presuntamente agredida, ¿no?, va a su despacho y le señala que ante la equimosis, ante este moretón, se ha aplicado determinadas... no sé, algunas personas se aplican hielo para que baje el moretón. Sí. Eso también tiene que ser volcado luego en el informe médico. Recuerde que la persona que va a la evaluación médico-legal puede referirnos muchas cosas, pero eso no es motivo para mi pronunciamiento médico-legal. Eso queda como algo referencial. Yo siempre les digo a los futuros médicos especialistas en medicina legal a quienes formamos que lo referencial va en un rubro del certificado médico legal.
¿En dónde va eso? En lo que llamamos data. Si usted tuviera acá a la vista un certificado médico legal, pues hay diferentes partes. Hay una parte que lleva la denominación de data. Ahí se coloca lo que refiere. Miren, esto es un ejemplo muy académico. La persona refiere ser agredida por X persona. Es lo que refiere la persona. ¿Usted cree que un perito médico, luego del examen, donde sí observa que hay lesiones traumáticas, va a concluir que las lesiones son ocasionadas por esa X persona? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque un perito no concluye en base a lo que refiere la persona, sino un perito médico concluye en base a lo que observa, a lo que describe. Esa es la exigencia al perito. Y esas son las preguntas que los señores abogados tienen que formular. Otro, la persona puede decir lo siguiente en el examen médico legal, antes de la descripción propiamente de las regiones corporales. La persona puede decir que ha sido agredida por una persona que estaba ebria. Eso lo colocamos en qué parte del examen los médicos legistas, en data. Procedemos a las observaciones del caso, a ver la región corporal donde exista o no esta lesión. ¿Usted cree que el perito médico va a concluir? Efectivamente, conclusión, ¿presenta lesiones traumáticas ocasionadas por una persona ebria? No lo va a concluir. Y eso es muy importante. ¿Saben por qué? Porque en diferentes audiencias que acudimos los peritos médicos, ante la referencia que muestra o brinda la persona que está consignado en el certificado médico legal, el que pues nunca ha llevado un curso de medicina legal, nos va a preguntar lo siguiente: señor perito médico, ¿usted cómo ha certificado que la persona que le agredió a la examinada estuvo ebria? Entonces yo voy a mirar con mucha extrañeza al abogado que me pregunte eso y le voy a decir: ¿en qué momento yo estoy certificando, concluyendo que la persona que agredió a la examinada estuvo ebria? ¿Saben lo que me puede preguntar un abogado que no tiene conocimiento de la medicina legal? Es que en su certificado dice eso. Yo le pregunto, ¿nosotros nos pronunciamos en base a la subjetividad admitida por la persona? La respuesta es no. Nosotros solo nos pronunciamos en base a la observación clínica que hacemos en la persona. Hay algunas preguntas, doctor, de las no. personas que están siguiendo esta transmisión en vivo. Nos pregunta Segundo Collazos. Buenas tardes, doctor. ¿Qué sucede con un informe psicológico en violencia familiar, violencia psicológica, que contiene falsedades tanto en la sustentación y conclusión? Qué buena pregunta que me la hagan como médico. Y como médico tengo que contestar lo siguiente: yo siendo médico no puedo pronunciarme por la evaluación de otro profesional no médico. En este caso, no podría dar respuesta al participante porque yo no soy psicólogo. Creo que por temas éticos jamás un profesional médico puede emitir una opinión sobre otro profesional no médico. Eso creo que también debe quedar claro. Y es bueno que me lo pregunte el señor participante, porque también son preguntas que se hacen en las audiencias. Doctor, ¿y usted qué opina de este certificado? Un momentito. Yo cuando voy a una, y digo yo en sentido de un médico que va a una diligencia, un médico cuando va a una diligencia a someterse pues a las preguntas del interrogatorio del señor fiscal o a las preguntas del contrainterrogatorio del señor abogado de la defensa, pues uno tiene que pronunciarse solo en lo que uno observó. Jamás un perito médico puede pronunciarse en base a lo que otro hizo. Creo que por sentido común se entiende eso. Además, respetamos mucho el tema ético profesional. Los peritos médicos no podemos emitir un pronunciamiento por temas éticos sobre un profesional que no es médico. Sin embargo, doctor, hay una discusión bastante que data desde hace muchísimo tiempo acerca de del rigor de las ciencias médicas versus el rigor de las ciencias sociales, a la que les corresponde pues la profesión de un psicólogo, no la psicología. Se dice, por ejemplo, que las ciencias médicas siguen un método científico que nos ha permitido vivir mejor, que ha permitido que el ser humano se desarrolle increíblemente, ¿no? Un método estrictamente riguroso. Sin embargo, por otro lado, el método que utilizan las ciencias sociales se ciñe a la observación. Entonces, yo le tendría que hacer la siguiente pregunta, ¿no? Cuando usted presenta, o el juez eventualmente a la luz de su experiencia, ¿cuál de estas dos informes tiende a valorar más, tiende a tomar más en cuenta? ¿El informe del perito médico
o el informe de un especialista del perito psicológico? Muy bien, muchas gracias por su pregunta. Voy a responder en lo que estoy facultado para hacer, lo que es respecto a la evaluación médica. La medicina es una ciencia. Por lo tanto, la medicina utiliza un método científico. Un método científico que tiene diferentes etapas o fases. ¿Cuál será la primera fase de todo método científico? Usted como profesional de derecho lo sabe. La observación y la descripción. Luego de eso viene la identificación de características del problema, llamadas también variables. Luego de eso viene la formulación de objetivos de trabajo. Para nosotros son los objetivos o el motivo o motivación en el derecho para hacer una evaluación. Al final viene la descripción de lo que se observa y la metodología a utilizar para una formulación de hipótesis de investigación. Esas hipótesis de investigación van a ser corroboradas y al final se va a obtener un resultado. Bueno, en resumen, la evaluación médica en el caso de la pericia médico-legal ante las agresiones físicas solo consistirá en las primeras etapas, que es la observación y descripción de las lesiones utilizando el método científico médico. ¿Para qué? Para que al final, con el análisis o interpretación médica, luego de la descripción, viene la valoración del daño corporal. Eso tiene que saberlo un médico y también un especialista, por ejemplo, en derecho penal, para formular preguntas oportunas al perito médico que está ilustrando de su pronunciamiento o sus hallazgos. Muchas veces nos preguntan lo siguiente, y esto quiero ponerlo como ejemplo. Señor perito médico, ¿y usted cómo puede acreditar lo que ha observado? ¿No? Es una pregunta clásica que se hace, y usted seguramente como abogado lo haría. ¿Por qué? Porque está cuestionando lo que yo he descrito. Miren, dentro de la aplicación de el método médico legal, por ejemplo, está la perenización de las lesiones. Y la perenización de lesiones se hace por medio de la fotografía forense o pericial. Vamos a cambiar un poquito el tema de lesiones traumáticas corporales con las lesiones traumáticas, por ejemplo, a nivel genital, en los casos de violación sexual. Si yo como perito médico examino a una persona que refiere haber sido víctima de violación sexual, yo voy a utilizar ¿qué método para el examen? El método científico. El método científico es objetivo. Yo no voy a utilizar un método empírico, utilizo el método científico y voy a describir las lesiones que presenta esta persona que refiere haber sido violada sexualmente. Pero mi descripción no solo va a quedar ahí, tiene que ser complementado con la fotografía. Yo le demostraría a usted, juez, o a usted, fiscal, lo que yo he descrito en base a la fotografía tomada, para que no haya ningún cuestionamiento. Y sobre todo para que, por ejemplo, el abogado de la defensa, que trae a su perito médico de parte, no cuestione lo que yo he hecho. Todo eso está reglamentado. Si el método correcto es la perenización a través de la fotografía, entonces hay una sugerencia que se cae de madura, ¿no? La persona que ha sido víctima de una violación sexual o de violencia familiar debe recurrir inmediatamente a hacer la denuncia a un médico legista para que esa perenización recree o ilustre de manera más exacta, ¿no? Las lesiones que ha podido tener esta persona, porque si deja pasar el tiempo, deja pasar la semana, estas lesiones van a disminuir y usted se va a tener que pronunciar sobre lo que observa. Sí, aquí vamos a plantear dos ejemplos académicos, como lo que caracteriza siempre nuestras entrevistas, Francisco. El primer ejemplo, la persona que es agredida físicamente debe inmediatamente ir a poner en conocimiento del hecho a la autoridad competente. La respuesta sería sí, sobre todo si es un caso de violencia familiar o en general cualquier tipo de agresión física. Bueno, estando por ejemplo en la comisaría la persona, pues va a dar su inicial manifestación de lo ocurrido y le van a otorgar un oficio, que nosotros le llamamos oficio petitorio. En ese oficio se va a consignar el tipo de evaluación que se requiere. Bueno, la persona irá pues al médico legista y estando en el médico legista, la persona pues narrará lo ocurrido, el médico va a describir las lesiones y puede complementar su descripción con una toma fotográfica. Pero aquí, como les dije, pueden haber dos situaciones. Puede ser de que alguien lo agredan, uno vaya rápidamente a un establecimiento, por ejemplo,
policial para sentar la denuncia, pero no se note nada. No toda agresión en el momento es visible. Sí, claro. Entonces, puede ser que vaya al médico legista refiriendo que hay dolor, pero externamente no se vea nada. ¿Qué debería hacer el perito médico en ese momento? Bueno, tomar la referencia de que le duele, describir que en el momento no se observa nada y solicitar una reevaluación. ¿Se puede hacer eso? Claro. Entonces, en la reevaluación, que puede ser al día siguiente, lo que un día antes no se vio, pues se puede ver. Ahora, eso lo tiene que comunicar a la autoridad que solicita el examen o pericia. O también, si es que la persona refiere que le duele intensamente, que incluso, mira, le han golpeado aquí en la cara y no puede abrir y cerrar la boca, o no puede abrir y cerrar los ojos, puede referir mucho dolor, o que tiene un dolor intenso en la cabeza, pues uno como perito médico no deja de ser médico. Uno probablemente no describa lesiones visibles, pero tiene el sentido común de solicitar que esta persona vaya a un establecimiento de salud. ¿Para qué? Para que le tomen una, por ejemplo, radiografía de cabeza, una radiografía de nariz, para que los especialistas del hospital o de la clínica pues hagan sus evaluaciones correspondientes. Luego de eso, nosotros los peritos médicos obtendremos, porque lo hemos solicitado, obtendremos el informe médico correspondiente y en base a lo que no se vio en el día y lo que sí se vio internamente, vamos a realizar nuestro pronunciamiento médico legal. Eso se le llama examen post facto, por ejemplo. ¿Esas reevaluaciones que usted menciona son ilimitadas? O sea, ¿el perito médico las puede otorgar de manera ilimitada cuantas veces sea necesario? Así es, y eso es otro tema que ha sido motivo de diferentes discusiones académicas. Y es necesario que lo sepan los señores abogados y los estudiantes de Derecho. Vamos a poner otro ejemplo académico. Viene una persona que refiere ser agredida con un golpe en la nariz. La persona refiere que ha perdido mucha sangre por las fosas nasales. Refiere que eso ha sido a escasas horas de acudir al médico legista. Le pregunta al médico legista si luego de la agresión ha ido a un establecimiento de salud. La persona dice no. Después de la comisaría he venido con el oficio aquí para que me examinen. Bueno, nosotros observamos externamente que sí, efectivamente, esto está hinchado, a eso le llamamos tumefacción, esto está morado, a eso le llamamos equimosis, hay signos de sangrado por fosas nasales, pero yo le pregunto, Francisco, ¿podemos ver si hay fractura o no? No, pues. No, ¿por qué? Porque solamente estamos haciendo una descripción de las lesiones externas. ¿Qué debería hacer el perito médico por sentido común? Yo siempre lo formo hacia los médicos. Utilicen mucho el sentido común. ¿Qué deben hacer como médicos? Solicitar una evaluación radiológica de nariz en un establecimiento de salud. La persona va o muchas veces es trasladada también por los efectivos policiales. Por eso es que nosotros los peritos médicos tenemos una fluidez en la comunicación. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos en el caso. No de manera que algunos quieran decir que nos estamos parcializando, sino porque es lo que nos exige la ciencia médica. Si solo vemos externamente, tenemos toda la facultad de solicitar un examen interno. Ahora le pregunto, si es que esta persona es trasladada luego de mi examen, que solo he descrito lesiones externas, a un hospital, ¿a qué hora le toman la radiografía? Y luego... ¿Eso es gratuito, doctor? Luego de claro, en casos de violencia familiar, la ley exime de pago toda atención en una institución pública, pero es gratuita. Lo interrumpí, me estaba contando. Sí, yo le pregunto, si es que la persona es trasladada luego de salir de la oficina del médico legista a un hospital y le toman la radiografía, ¿cuánto sale el informe radiológico? ¿Cuánto tiempo demora? Recuerda que puede hacer que haya un detenido. Entonces, el efectivo policial tendrá que exigir la inmediatez de la evaluación y la inmediatez de la entrega de estos resultados para que traigan nuevamente estos informes al médico legista y haga el pronunciamiento correspondiente. Recuerden, estamos ante un caso de violencia familiar. No es cualquier tipo de agresión. Entonces, nosotros los peritos médicos actuamos rápidamente, pero también sería lo esperado de que todas las instituciones actúen así, de manera rápida. El efectivo policial que traslada a la persona a un establecimiento de salud. ¿Quién más? El médico que está tomando la radiografía y que debe emitir en el acto el informe. Porque si no, esperaríamos un mes para que se emita el informe médico y luego traen el informe médico. Yo observo que hay fractura de nariz, pero ya la investigación puede retardar. ¿El médico de un hospital privado tiene la obligación
legal de emitir un certificado médico de una persona que ha sido agredida por violencia familiar? Recordemos, De un hospital Francisco, privado. sí, recordemos la ley 30364, ley para erradicar la violencia a la mujer, a los integrantes del grupo familiar. En esa ley tenemos el artículo 26. En el artículo 26 se establece que todo médico de un establecimiento de salud del Estado, llamemos también público, o privado, que examina a una persona que refiere ser víctima de violencia familiar, tiene la obligación, y no es porque lo esté diciendo de manera categórica, sino porque así está en la ley, tiene la obligación de examinar a esa persona y emitir el informe o certificado médico. En ese informe o certificado médico, el médico de un hospital o de una clínica, poniendo como ejemplos estos dos establecimientos de salud, pues tiene que examinar a la persona y no negarse. Recuerda hace mucho tiempo, ¿qué es lo que pasaba? Sí. Cuando una persona era agredida físicamente o, por ejemplo, era víctima de una violación sexual e iba a un establecimiento de salud, muchas veces le decían, no, eso no lo vemos aquí. Eso tiene que ir al médico legista, ¿recuerdas? Sí, Entonces, claro. Mira cuánto tiempo pasaba. O de repente la persona no llegaba al médico legista y se perdía la investigación. Entonces, con esta ley se promueve a que si una persona va a un hospital o una clínica, el médico no tiene por qué cobrar esa evaluación, porque hay una ley que exime de pago ante casos de violencia familiar y tiene la obligación de examinar a la persona y de emitir el informe. Incluso la ley señala de que también podrían recurrir a un centro médico de una parroquia, ¿verdad? También la ley establece establecimientos de salud del Estado, privadas o centros parroquiales. Eso es importante. Y recuerde que el certificado médico que emiten los hospitales o clínicas, llamemos certificados médicos o informes médicos, pues tienen valor probatorio. Ese es el carácter que se le da en la ley. Aunque haya sido emitido en una parroquia, en es que son médicos privado los que examinan a esas personas. Ahora, hablando un poquito de lo que es el sistema de capacitación nacional, y tú lo sabes, Francisco, porque creo que hemos interactuado en diferentes eventos, ¿cómo haríamos para que los médicos de establecimientos de salud públicas o privadas examinen y hagan correctamente el examen que requiere un fiscal para acusar un delito? Tendríamos que capacitarlos, ¿o no? Porque probablemente el médico de un hospital no describa al detalle las lesiones y sobre todo lo que más exige el representante del Ministerio Público que está investigando un caso de este tipo, pues es probablemente el médico de un hospital o una clínica no concluya su examen con la valoración del daño corporal, que es lo que exige el Código Penal para hacer esa clasificación de o estamos ante una agresión, que está en el artículo 122b del Código Penal, modificado en julio del 2018, ¿es una lesión grave o es una lesión leve? Para eso hay que clasificar, según la valoración del daño corporal, las lesiones. Hablemos de 1 a 10 días, más de 10 días, pero menos de 20 días, o 20 o más días. Entonces, muchas veces los médicos de los hospitales o clínicas, a eso va tu pregunta, examinan a la persona, pero pueden descuidar en la calificación final, qué es lo que se requiere o no. Entonces, ¿cómo mejoraríamos eso? Pues capacitando a los médicos. Y eso es lo que hacemos muchos peritos médicos. Nos invitan a diferentes colegios médicos, bueno, a diferentes entidades donde hay médicos para hacer esta capacitación. Viajamos, por ejemplo, a las diferentes regiones del Colegio Médico del Perú. Somos invitados para diferentes capacitaciones en clínicas y hospitales para explicarles, número uno, que existe una ley y que hay una obligatoriedad de hacer este examen en base a los parámetros del Instituto de Medicina Legal, porque está en la ley. De manera gratuita. De manera gratuita, porque es un caso de violencia familiar. Bien, hay varias preguntas de nuestros seguidores, pero antes de pasar al pliego de preguntas, tengo que comunicarle a todas las personas que están siguiendo esta transmisión en vivo de que el 23 de octubre, tal como lo están pudiendo observar en el sentido de la parte inferior de sus monitores, vamos a comenzar un curso, un diplomado en violencia familiar de género y delitos sexuales. El doctor José Luis Pacheco de la Cruz va a dictar en este diplomado que realiza Legis.p junto a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, que dicho sea de paso ha sido licenciada
licenciada por la SUNEDU. Tenemos una cuadrilla bastante interesante de profesores que van a estar dictando 408 horas académicas, en total 24 créditos académicos. Este diplomado está dirigido para abogados, jueces fiscales, policías, psicólogos, estudiantes de derecho, personas que quieran capacitarse en violencia familiar, de género y delitos sexuales. Además, no solo eso, tenemos una serie de beneficios para todos ustedes. Pueden pagar el costo total de este diplomado en 2 cuotas. Nosotros les proveemos el material de enseñanza, les regalamos 3 ejemplares, 3 libros gratis para todas las personas que se inscriban a este diplomado especializado. Un ejemplar gratis del Código Procesal Penal, el libro Omisión a la Asistencia Familiar y Proceso Inmediato, y además también el libro de Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar. Más información la pueden revisar al costado derecho de sus monitores. Aparece un número telefónico, un número de WhatsApp a donde pueden ustedes comunicarse. Bien, doctor, tenemos algunas preguntas de nuestros seguidores. Con el mayor de los gustos, Nos Francisco. preguntan, en cuanto al certificado médico de medicina legal que se haya homologado de otro certificado médico particular, en cuanto a los días de descanso facultativo, ¿es exacto o puede variar? Muy bien. Habíamos mencionado que el perito médico o médico legista, llamémosle así, el perito médico o médico legista que examina a una persona lo va a hacer a solicitud de una autoridad competente. Luego, el médico puede solicitar una evaluación complementaria a un establecimiento de salud de mayor nivel jerárquico. Estamos hablando de un hospital o de una clínica donde existen especialistas. Y lógico sería que un perito médico especialista en medicina legal que desconoce si hay, por ejemplo, fractura de nariz, esté enviando a la persona a un establecimiento del primer nivel de atención, donde probablemente no haya equipos radiológicos o donde no haya un especialista en radiología. Entonces, uno solicita que esta persona sea examinada por un especialista, por eso pide un examen complementario, de especialista a especialista. Ahora, luego del examen del especialista en un hospital o en una clínica, pues se va a remitir el informe médico correspondiente del especialista. La pregunta del participante es si es que el perito médico o médico legista, al tener el informe médico de un hospital o una clínica, lo homologa. La respuesta es, tiene que homologarlo. Sobre todo, tiene que leer el diagnóstico y en base a eso, recién pronunciarse respecto a la calificación de días de atención o días de incapacidad. Ahora, lo que ¿Eso seguramente... es flexible o no es flexible, los días de atención? Los días de atención van de la variar. mano con la lesión que está presentando la persona o con el diagnóstico que ha emitido el hospital. Claro, o sea, si la persona no logra recuperarse en esos días de descanso, vamos a ponerlo, ¿no? ¿Puede variar? ¿Esos días de descanso pueden variar? Vamos a poner un ejemplo práctico, como lo que nos caracteriza como área académica. Miren, me van a golpear, ya, me golpean. Esto está hinchado y está morado. Decimos, hay una tumefacción y una equimosis rojiza o violácea. Aquí en la región del pómulo, también llamada región malar. ¿Cuántos días de atención uno requiere por presentar esto que está hinchado y morado? Te hago una pregunta como profesional del derecho. Si a ti te golpean y esto se hincha y se pone morado, ¿cuántos días de atención requerirías para que un médico te evalúe y te prescriba probablemente unos antiinflamatorios o analgésicos? La respuesta será 1 o 2 días, ¿o no? Sí. 1 o 2 días podrás ir a un médico para que te examine, estamos hablando de un médico de un hospital o clínica, para que te examine y te dé algún tipo de tratamiento. ¿Cuántos días de incapacidad requieres por presentar esto que está hinchado y morado? Pues probablemente también 2 o 3 días, ¿cierto? ¿Cierto o no? ¿O requerirías más de 2 o 3 días por esto que está hinchado o morado? Creo que no, pero ¿puede haber una lesión interna o no? Sí. Pues. Si es que la persona, luego de haber obtenido una calificación, siempre decimos, una calificación inicial de 1 día de atención y 3 o 4 días de incapacidad médico-legal, si es que la persona va a una clínica, le toman una radiografía y hay una fractura y emiten el informe en la clínica hospital donde se certifica que hay fractura, esa calificación inicial, ¿puede ampliarse o no? Sí. A eso se refiere probablemente el participante. Para hacer la
ampliación de la calificación inicial, se requiere que exista un informe con un diagnóstico, por ejemplo, de fractura. Y sobre todo, que la autoridad que está investigando el caso solicite la ampliación. Porque recuerda que ya se emitió un certificado médico legal, donde se arrojó como resultado un día de atención y 3 días de incapacidad. Pero la persona puede venir con un certificado posterior al examen, donde se certifique pues que hay un certificado médico, me refiero, donde se certifique que hay una fractura. Yo no lo puedo por mi voluntad modificar. Debo de esperar que la autoridad que esté investigando el caso, en este caso la Fiscalía, me envíe el informe médico donde se consigna la fractura y yo recién poder ampliar. Eso se llama ampliación del reconocimiento médico legal también. Hay otra pregunta, nos preguntan si en un certificado médico, en la data, la paciente refiere que con 10 días anteriores a la agresión tuvo una caída doméstica, Sí. pero a su vez indica haber sido agredida con puñetazos, observando el médico legista equimosis de 2x1 y concluyendo en el certificado médico lesión verde violizado. Debe ser violácea. Violacia. Dígame si esto es correcto. No, pregunta si es que es correcto, si tampoco se consignó lesiones recientes. Mire, cuando un perito médico examina a una persona, debe de, 1, tomar conocimiento de la referencia que hace la persona. Eso va en data. 2, describir las lesiones que presenta. Eso va en la parte central, que es la descripción o examen clínico forense. Y 3, concluir si son lesiones traumáticas o no. Y si son lesiones traumáticas, si son recientes o no. Y también determinar el agente o elemento o objeto que ocasionó esta lesión. No se puede concluir, porque a eso va la pregunta, de que hay lesiones verduzcas violáceas. Esa no es una correcta conclusión. Esa es una descripción. La conclusión, ¿cuál sería? Presenta lesiones traumáticas. Si es violácea, reciente. Si es verduzca, también es considerada reciente, porque si se observa en los primeros 10 días. Si no se sigue el orden que establece, el orden, la manera como se redacta un certificado médico legal, ¿ese certificado médico legal es cuestionado y se anula? Es muy frecuentemente cuestionado. Ahora, la nulidad de un medio probatorio que presenta la parte acusatoria, en este caso el representante del Ministerio Público, pues lo determinará la instancia correspondiente. Nosotros como peritos médicos no podríamos opinar sobre la nulidad o no de un certificado médico legal, pero sí del punto de vista académico podemos remarcar de que es muy importante que se siga este orden. Cuando digo se sigue este orden, estoy refiriéndome a que se siga lo establecido por el método científico. Descripción, análisis, interpretación y conclusión. Y al final, en el caso de lesiones, por ejemplo, en violencia familiar o agresión de terceros, siempre calificar o valorar el daño corporal. Si yo examino a una persona que tiene una herida, hemos hablado hace un momento de la herida, ¿recuerdas? Sí. Si es que es una persona que tiene una herida producto de la agresión física que ella refiere, pues yo como perito médico voy a examinar y voy a verificar que tiene una herida. Sí. ¿Cuántos días de atención requiere una persona que requiere una herida? Aquí ya no será un día de atención, serán 2 días de atención. ¿Por qué? Un día para que en el hospital lo vean y lo suturen y otro día para que le retiren los puntos de sutura, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos días de atención son? 2. Eso va a estar en mi certificado médico legal. Ahora vámonos al otro parámetro. ¿Cuántos días de incapacidad se requiere por una herida, mira, de 1 centímetro lineal, no es a colgajo, 1 centímetro lineal, no muy profunda, pero igual se ha suturado? Pues 7 días de incapacidad. Escucha la pregunta puede ser de cualquier participante o incluso hasta de un alumno mío me puede preguntar, doctor, el certificado médico legal ha arrojado 2 por 7. Yo diría 2 por 7 es 14. ¿O estoy mintiendo? Eso se mal puede interpretar. No se dice 2 por 7. Se dice 2 días de atención facultativa y 7 días de incapacidad médico legal. Es diferente, porque si uno dice 2 por 7, el que está investigando, ¿qué puede tomar en cuenta?
2 por 7 es 14. Y Sí. 14 días ya Claro que sí. diferencia el tipo penal. ¿Y Tú es lo sabes. usual esa mala práctica al momento de redactar un informe médico? Uno lo redacta bien, solo que cuando lo interpretan, me parece que todavía no hay algo muy ya establecido como tema académico para una correcta valoración de ese medio probatorio. Ujú. Por eso es que cada vez que existe algún tipo de invitación, tú lo sabes, Francisco, sí, por cualquier supuesto. perito médico utiliza las cámaras para ilustrar. Recuerda, por algo nos llaman forense, proviene de forense, o sea, de forum, de la ilustración que podemos hacer ante cualquier medio. Ujú. Nos preguntan, ¿qué sucede cuando hay lesiones mutuas y el agraviado que también tiene calidad de imputado no concurre a realizar su examen radiológico? ¿Cómo queda ese certificado médico que no precisa días de incapacidad? Ajá. ¿Se le puede pedir al médico legista que emita un pronunciamiento sin la radiología? Es muy frecuente. Una persona es agredida físicamente, el médico perito examina y determina lesiones externas. Con su criterio médico, ¿qué hace? Solicita una radiografía, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer, Francisco, que te agreden y que tú pasas el examen médico legal. Yo examino que tienes lesiones, por ejemplo, mira, aquí en el antebrazo, veo que está hinchado, tumefacción, veo que está raspado, escoriación, veo que está morado, equimosis violácea, ya me entiendes en esos términos. Y veo que está muy hinchado, o sea, una tumefacción amplia, y veo que tú tienes dificultad para movilizar el miembro superior izquierdo. Entonces, ¿cuál es mi criterio? Oiga, probablemente hay algún tipo de fractura, así sea mínima, tipo fisura ósea, pero hay algo por dentro. Entonces yo voy a solicitarte que vayas ¿a dónde? A un establecimiento público o clínica para que te evalúe un médico y te tomen una radiografía. La pregunta del participante, doctor, ¿qué pasa si la persona no trae el certificado que le dan o el informe médico que le dan de radiografía en el hospital? ¿Un perito médico qué hace? Esa es la pregunta. Sí. La pregunta es, bueno, si yo he solicitado como perito médico una evaluación complementaria y no me traen el informe, pues yo no puedo concluir esa evaluación. Pero muchas veces la autoridad solicita que nos pronunciemos solo en base a ¿qué? Al examen que hemos visto externamente, porque está prescindiendo de un informe radiológico. Entonces yo tenía la sospecha que había fractura, ¿cierto? Como no me traes el informe radiológico, yo a solicitud, siempre el perito médico hace algo a solicitud de la autoridad. Voy a calificar en base a lo que estaba hinchado, en base a lo que estaba raspado o en base a lo que estaba morado. Y punto. No puedo hacer más. Nos preguntan, ¿qué pasa si el examen médico en un establecimiento particular o público... pasa que el examen médico en un establecimiento particular o público, pero el resultado hay que enviarlo para que valga con un oficio post facto, Sí, sí. para revalidarlo con el médico legista Sí. y sirva para un proceso legal? Así ¿Es es. necesario hacer ese trámite? Nos preguntan, doctor. Recuerda que todo procedimiento está establecido en las normas correspondientes. Estoy hablando en las normas institucionales. Los peritos médicos, cuando realizamos exámenes médico-legales, ya sea en casos de violencia familiar o en casos de agresiones por terceros, pues seguimos unas normas establecidas en nuestras guías o manuales. En las guías hay procedimientos, por algo se llaman guías, y esos documentos son utilizados pues para que se lleve a cabo un procedimiento correspondiente de manera correcta. Por lo tanto, si es que uno solicita una evaluación a un especialista en un hospital, se sobreentiende que deben enviarme o debe la persona traerme o puede enviar a una persona representante para que deje en mesa de partes este informe y pueda yo evaluar ese informe médico especializado. La pregunta es que si es que debemos de tener el informe médico original o debemos tener un informe o fotocopia para darle la validez del caso, o si es que eso debe estar legalizado. Bueno, la persona puede traer a mesa de partes siempre y cuando el perito médico lo solicitó en su unidad médico-legal, pero también la persona puede acudir a la fiscalía o a la comisaría y entregar el informe médico original. O puede ser que entregue pues una copia certificada, pero lo que se aconseja es que presenten el informe médico original. Porque ¿a quién le serviría el informe médico original? ¿A la policía? ¿A la fiscalía? ¿O al médico? Pues es al médico, porque el médico tiene que evaluar el contenido y verificar qué diagnóstico se ha emitido. Otra cosa que también necesito complementar con esta muy acertada pregunta que hace el participante.
Si yo como especialista en medicina legal examino a una persona y tengo duda diagnóstica, pues lo lógico, lo que me manda el sentido común es solicitar un examen a un hospital o clínica donde lo vea otro especialista, ¿cierto? ¿Qué pasa si me traen un certificado médico o informe médico firmado por un médico general? ¿Lo acepto o no? ¿Qué Sí, opinas pues. como abogado? Mira, yo sospecho de que hay fractura de nariz, ¿correcto? Lo envío a un hospital para que le tomen una radiografía de nariz y para que se emita un informe radiológico firmado ¿por quién? Por un médico especialista en radiología, que certifique que tiene fractura de nariz, para que yo posteriormente como perito médico me pronuncie, ¿cierto? ¿Qué pasa si me traen o me envían un informe firmado por un médico cirujano, o sea, médico general? ¿Lo valoro o no? ¿Puedes solicitar una revaluación? Puedo solicitar a la persona que traiga el informe firmado por un especialista, porque por algo pedimos un examen complementario. A eso, como lo dice, lo menciona el participante, se llama examen post facto. Post facto significa después del hecho. Bien, doctor, muchísimas gracias por su participación en el